La verdad es que estamos casi a nada de que se estrene Avatar 2, El Camino del Agua, y es que la verdad más de 10 años han pasado desde su estreno por el 2009, así que alístate porque hoy vamos a hablar de la versión extendida de Avatar, la parte 1, para que estés bien fresco y entiendas todo lo que va a pasar en la secuela, que también la sacamos en unos días en el canal. Antes de comenzar, recuerda estar suscrito como siempre para que no te pierdas de nada. Esta historia empieza presentándonos a Jake Sully, un veterano paralítico en un mundo futurista que sobrevive a duras penas con su pensión, y al no tener suficiente dinero no puede operarse la columna para volver a caminar. Jake pasa sus días en una casa vieja y sucia. Por la noche pasa sus horas en los bares donde a pesar de su discapacidad tiene suficiente valor para defender a las mujeres maltratadas, aunque al final termina siendo tratado como basura. Esa noche, luego de ser expulsado del bar, recibe la visita de dos hombres de la empresa RDA, quienes lo llevan a reconocer un cadáver que resulta ser su hermano, recién asesinado en un robo. Pero la conversación no termina aquí, pues enseguida estos hombres le explican que su hermano formaba parte de un programa en otro mundo y que si quiere puede formar parte de este proyecto, ya que él posee el mismo genoma que su hermano. Por ello, mientras su hermano es cremado, escucha que el sueldo es demasiado bueno, por lo que Jake acepta, teniendo la esperanza de recuperar sus piernas. Pasado esto, nuestro protagonista despierta y sale de una cámara de criogenización luego de haber estado dormido casi 6 años, mientras era transportado junto a otras personas hacia el planeta Pandora, un mundo fantástico capaz de albergar vida. Mediante transbordadores, Jake y los demás entraron en la atmósfera y vemos que deben llevar puestos exomáscaras para no desmayarse cuando aterrizan, ya que la atmósfera y el aire son más densos que en la Tierra. Una vez abajo y dentro de la base, el coronel Miles Woolrich procede a darles el discurso de bienvenida a los nuevos reclutas. Así les cuenta que más allá de la cerca, cada ser vivo de Pandora querrá asesinarlos, ya que existe una población de indígenas llamados Na'vi, que usan flechas impregnadas con neurotoxinas que detienen el corazón en un minuto. Los huesos de los Na'vi están reforzados con fibra de carbono de forma natural, así que son difíciles de matar. Una vez que la inducción al mundo de Pandora termina, Jake conoce al Dr. Norm Spellman, un antiguo amigo de su hermano. Este le explica que su trabajo será manejar a control remoto a unos cuerpos llamados Avatar, creados a partir de ADN humano y los Na'vi, siendo este una mezcla. También conoce al Dr. Max Patel, quien le muestra cuál será su avatar, aunque lo hubiera reconocido de todas formas pues es igual a su hermano. Como parte de su trabajo, Jake comienza a documentar su día a día para los registros con el objetivo de encontrar mejoras para el programa Avatar. Luego Max le presenta a la doctora Grace Augustine, quien muestra su desagrado al ver que reemplazaron a su hermano por él, pues lo considera un inútil por no ser un científico como su hermano. Al ver esto, la doctora lo primero que hace es ir a pedirle a su superior Parker Selfridge que reemplace a Jake, pero este le deja en claro que Jake es el adecuado por ser un soldado, pues le recuerda que están aquí por el unobtainium, un mineral que se vende en 20.000 millones el kilo. Además, le deja claro que si ella no consigue el tratado de paz, estallará la guerra donde serán necesarios muchos más soldados, ya que por ahora planean entrar en paz con los Na'vi, pero si ellos se resisten, entrarán a la fuerza para sacar el mineral valioso. Sin más opciones, Grace procede a realizar el enlace de los avatares con Norm y Jake. Momentos después, nuestro protagonista despierta en el cuerpo del avatar. Lo primero que hace al ver que puede ponerse de pie es desobedecer las órdenes de los doctores para salir a correr, y para sorpresa de todos, es tan rápido que ni Norm, alguien con experiencia, puede alcanzarlo. Cuando por fin se detiene, observa que Grace también está ahí como un avatar. Además, está impresionada por su gran desempeño. Esa noche, luego de que los avatares se preparen para dormir en su campamento, vemos que Jake despierta de la cámara de enlace. Pasado esto, conoce a sus otros compañeros. Ahí Trudy le explica que lo necesita como artillero y después lo lleva con el coronel. Este lo felicita por su historial de combate y su valor por estar ahí. Además, procede a darle una misión extraoficial, pues le ordena que aproveche su trabajo con Grace para conocer las debilidades de los nativos e informárselo a él. A cambio, le promete recuperar sus piernas una vez que regrese a la Tierra. Al escuchar esto, Jake acepta ser un doble agente. Más tarde, ya de nuevo como avatar, él junto a Norm y Grace son llevados a los territorios pertenecientes a los nativos. Ahí comienzan a adentrarse poco a poco a pie, pero Jake no puede evitar ponerse en alerta al ver por primera vez a los animales, y debe ser Grace quien lo tranquilice antes de que arruine la misión. Pronto llegan a lo que en el pasado fue una escuela donde las crías de los Na'vi acudían. Tras esto, mientras Grace y Norm analizan las raíces de un árbol, Jake se aleja guiado por su curiosidad en una planta. Sin darse cuenta, alerta a una especie de rinoceronte, pero al ver que el animal está dispuesto a atacar, Jake avanza. La especie de rinoceronte comienza a retroceder, pero enseguida vemos que se debe a que un depredador ha llegado. Este no lo piensa y comienza a perseguirlo hasta acorralarlo en las raíces de un árbol, desde donde Jake le dispara todo su arsenal, pero sin hacerle daño. Y ahora, ya sin su arma, solo le queda seguir corriendo, y para salvarse salta por una cascada. Así consigue tiempo donde fabrica una lanza para protegerse mientras busca el camino de regreso, sin darse cuenta de que estaba siendo observado por una Na'vi,
llamada Neytiri, quien planea asesinarlo con su arco hasta que cambia de opinión, al ver como una semilla sagrada se posa sobre su flecha. Mientras tanto vemos que al no poder encontrarlo, Grace y los suyos deben regresar a la base. Así llega la noche y utilizando sus conocimientos e ingenio, Jake logra hacer una antorcha con la que intenta alejar a los animales que lo acechan, pero al ver que estos no retroceden empieza a luchar. Logra matar a algunos pero sabe que no sobrevivirá esta noche, aunque esto cambia cuando de repente aparece Neytiri para salvarlo, pues ella sí logra espantarlos. Ya a salvo, lo primero que hace es apagar la antorcha, ya que era lo que atraía a los animales. Además sacrifica al animal que dejó herido con su flecha para que no sufra más. Jake intenta darle las gracias, pero enseguida ella con un perfecto español le deja claro que esas muertes no eran necesarias y que lo salvó porque reconoció su valor. Al escuchar esto, Jake le pide que le enseñe a ser como ella, y aunque Neytiri no está de acuerdo cuando las semillas regresan y se posan sobre él, ella cambia de opinión y decide llevarlo a su aldea. Pero antes de llegar es interceptado por Navis liderados por Tsu-Tei, quien quiere matarlo, pero se salva gracias a Neytiri diciendo que vio una señal en él. Entonces Tsu-Tei acepta y hace que lo lleven a su hogar, donde enseguida llama la atención de los Na'vi. Aquí es presentado ante el jefe de la tribu y padre de Neytiri, llamado Eitukan, y su madre, la sacerdotisa de su dios Eywa llamada Mo'at. Mo'at procede a interrogarlo mientras prueba su sangre. Jake le dice que está aquí para aprender, y aunque ella le dice que ya se intentó en el pasado, los seres que han venido a este mundo siempre han fracasado en dominarlo. Además, los humanos se aferraban mucho a sus conocimientos científicos. Al escuchar esto, Jake deja en claro que eso no será un problema, pues no es un científico sino un guerrero. Son estas palabras lo que convence a Eitukan, pues nunca lo intentaron con un guerrero humano, así que planea aprender de él. Así Neytiri recibe la orden de ser ella quien le enseñe sus costumbres. Pasado esto, Jake es llevado a un círculo de oración donde todos juntos comen al mismo tiempo. Ya con el estómago lleno, procede a dormir en una hamaca orgánica a base del árbol que funciona como su aldea, y enseguida despierta en la base donde Grace y los demás lo esperan. Ya consciente, les revela a ella y al coronel que logró infiltrarse con los Na'vi. Al enterarse, Parker le ordena personalmente que averigüe qué quieren a cambio de entregar los terrenos sobre los que se asienta su aldea, pues se trata de un depósito enorme de unobtainium, de un radio de 200 kilómetros, y le advierte que si en 3 meses no los convence de moverse, el coronel los asesinará para obligarlos. Más tarde, luego de darle información a Grace sobre a quienes conoció, Grace comprende que Neytiri antes fue su mejor estudiante. Enseguida entra en la cámara de conexión y vemos que regresa con Neytiri, quien procede a enseñarle cómo montar sus criaturas similares a un caballo, mediante el órgano de conexión que lleva en el cabello, aunque su primer intento fracasa y recibe las burlas de Tsu-Tei. Al día siguiente, cuando regresa a la base y le está informando al coronel sobre la aldea sin darse cuenta, es descubierto por Max. Más tarde, Grace le revela que ha decidido trasladar su laboratorio para que no sean molestados por los ejecutivos. Así vemos que se adentran en la niebla hasta llegar a las montañas flotantes de Pandora, donde los radares no funcionan. Luego de acomodarse en lo que será su nuevo hogar, Jake regresa a la aldea donde Neytiri lo lleva a recorrer las ramas del árbol para enseñarle acerca de los Ikran, una especie de caballo alado. Aquí, mientras le muestra su Ikran, le explica que una vez que hacen conexión con un Na'vi, lo hacen de por vida. Así pasan 2 días y Jake continúa aprendiendo cada vez más desde el idioma, hasta cómo utilizar un arco, cómo moverse a través del árbol, cabalgar, rastrear y cazar respetando y sintiendo la naturaleza, como cuando asiste a un funeral que alimentará las raíces del árbol. Pero claro, tanto tiempo juntos hace que ambos sientan algo más que solo un vínculo maestra-alumno. Gracias a todos sus avances, Jake convence a Mo'at permitir que Grace también entre a la aldea, y vemos que aprovecha su tiempo para interactuar con los niños Na'vi como lo hacía en el pasado. Un día, luego de trabajar, cuando Grace y él están a solas, Jake hace que le hable sobre la escuela. Así, ella le revela que en el pasado la hermana de Neytiri, llamada Slitwaning, dejó de ir a la escuela, y un día junto a un grupo de jóvenes cazadores destruyeron una excavadora, lo que provocó que el ejército los persiguiera hasta la escuela donde los asesinaron. Desde ese día nunca volvieron, lo que le destruyó el alma, pues había pasado 10 años ahí enseñando, e incluso la llamaban Sanok, lo que en lengua Na'vi significaba madre. De nuevo en sus clases vemos que logra cazar a un animal con todos los rituales incluidos, lo que hace que Neytiri decida que está listo para el siguiente paso, el cual es aprender a volar, y para ello viaja junto a otros novatos hasta una zona de las montañas flotantes habitada por los Ikran. Para probarlo personalmente, Tsu-Tei ordena que Jake sea el primero en avanzar hacia los Ikran. Pronto encuentra a uno que quiere matarlo, así que se avienta sobre él amordazándolo para que no lo muerda, y aunque al principio casi muere al caerse, se vuelve a levantar y logra formar el vínculo. Para afianzarlo, realiza el primer vuelo que luego de unos tropiezos sale a la perfección. Para celebrarlo, Neytiri vuela a su lado enseñándole los principios básicos. En uno de sus vuelos pasan por el árbol de las almas, su lugar más sagrado. Grace le menciona que le encantarían unas muestras, ya que sabe que está pasando algo inexplicable a nivel biológico en ese árbol. Tras esto, Jake continúa creciendo como Na'vi, pues vemos que en una de sus cacerías donde el mismo Tsu-Tei fracasa,
caza y se cae de su caballo, Jake logra derribar a su presa desde el aire superándolo. Sin embargo, momentos después, de repente, él y Neytiri comienzan a ser perseguidos por un Ikran gigante que está a punto de devorarlo de no ser que escapan por una pared de lianas. Ya a salvo, Neytiri le explica que se trata de Toruk y que su abuelo logró montar a uno y con él logró unir a los clanes en épocas de tristeza con el nombre de Toruk Makto. Así nuestro protagonista se vuelve cada vez más cercano con la cultura Na'vi. Exactamente han pasado 3 meses desde que había llegado a Pandora, pero claro, Jake volvería a reunirse con el coronel, quien le informa que ha conseguido la aprobación para su cirugía de columna y que ya puede regresar a la Tierra, pues con sus reportes ahora tiene la información necesaria para atacarlos. Sin embargo, Jake le menciona que pronto hará su iniciación y obtendrá su confianza para convencerlos de reubicarse. El coronel acepta, pero le advierte que debe apresurarse pues quiere convertirse en multimillonario. Pasado esto, vemos que Jake realiza dicho ritual donde es aceptado por Eitukan, Moat y el mismo Tsutei, además de todos los Na'vi de la aldea como uno de ellos. Esa noche Neytiri decide llevarlo a los árboles de las voces, donde le muestra que al conectarse con sus ramas puede escuchar a sus ancestros, ya que ese lugar es usado para las plegarias. Dicho esto, Neytiri le menciona que ahora puede elegir a una mujer para él. Incluso le recomienda una de las más ricas de la aldea, pero de inmediato Jake le deja en claro que la única que quiere realmente es a ella. Al ver que es correspondido, proceden a unirse con sus órganos conectores y varias caricias bajo los árboles. Pero no hay tiempo para el amor, pues más tarde, luego de tremendo round, Jake se prepara para regresar. Ahí Neytiri despertaría al ver que las excavadoras están ahí, intenta levantarlo, pero el avatar no está conectado y debe arrastrarlo para evitar que sea triturado, mientras las excavadoras arrasan con los árboles. Cuando por fin Jake se conecta, descubre todo lo que estaba pasando e intenta detener las excavadoras, pero las armas de fuego lo obligan a retroceder. Al ver las grabaciones, el coronel lo reconoce de inmediato. Al mismo tiempo, Eitukan ordena atacar y para ello le da el liderazgo de sus guerreros a Tsutei. Grace intenta calmarlos, pero no tiene voz al ser parte de ellos. Justo ahí llega Jake y le pide lo mismo. Cuando los ve juntos, Tsutei comprende que Neytiri y él se aparearon, pero se resigna cuando descubre que todo fue bajo los dominios de Eywa. Jake le vuelve a pedir que se detenga, lo que provoca que sea atacado por Tsutei, pero Jake es mejor luchador y lo derriba para poder hablar, y está por contarle la verdad, pero justo Grace y él pierden la conexión, pues el coronel acaba de llegar a su laboratorio para romper el enlace. Tsutei comprende que el avatar es un cuerpo falso y está por degollarlo, pero Neytiri llega a tiempo para protegerlo. En la base, Grace intenta explicarle a Parker que los árboles de las voces que destruyeron son sagrados, porque están conectados por sus raíces con todos los demás árboles de Pandora, como si de un cerebro humano se tratara, y que su información está al alcance de los Na'vi, y si quieren que compartan todo lo que tienen, primero deben comprenderlos. Sin embargo, Parker cree que solo está exagerando. Enseguida, el coronel procede a mostrarle los registros de Jake, donde este le menciona que los Na'vi nunca aceptarían dejar su aldea porque no quieren nada de los humanos. Esa noche, Tsutei junto a los suyos destruyen las excavadoras y asesinan a los soldados que las protegían. Al ver esto, el coronel convence a Parker de iniciar una guerra. Cuando se entera, Grace y Jake convencen a Parker de darles una última oportunidad. Así, ambos regresan a la aldea para advertirles sobre la guerra y para que les crean deciden contarles la verdad sobre su misión. Y aunque intenta explicarles que está de su lado, Neytiri lo rechaza y Eitukan ordena apresarlos pues continuarán con la guerra. Cuando las naves llegan a la aldea, a pesar de las súplicas de Jake para que escapen, los Na'vi no retroceden. El coronel primero arroja granadas de humo, pero al ver que los Na'vi responden con flechas, continúa con misiles. Ante esto, Eitukan ordena por fin alejarse pues el lugar está en llamas. Moat se apiada de Grace y Jake, los libera y le pide que si en realidad está de su lado que lo demuestre. Momentos después, el coronel ordena lanzar el arsenal pesado contra las columnas del árbol. Justo ahí, el corazón de Trudy se apiada de los Na'vi y decide retirarse. Cuando el fuego se detiene, los Na'vi son testigos de cómo su árbol se desploma frente a sus ojos. Pasado el peligro, Neytiri encuentra a su padre agonizando, quien con su último aliento le pide que saque a su clan de ahí. En ese momento llega Jake, pero ella lo vuelve a rechazar por traidor, ordenándole que se marche, esta vez para siempre. Como han fracasado, Parker hace que sean desconectados. El avatar de Jake es abandonado, pero el de Grace no, pues no es considerada una traidora. Los traidores no duran mucho en prisión, pues Trudy y Max llegan para liberarlos. Con su ayuda logran salir de la base en una nave, pero el coronel estaba viéndolo todo, que nada puede hacer para impedirlo, y aunque ordena disparar, nuestros muchachos escapan. Sin embargo, Grace estaba herida. Para no ser rastreados, trasladan el laboratorio a los alrededores del árbol de las almas de Eywa, y es a este árbol donde acuden los Na'vi para resguardarse. Jake se conecta nuevamente, pero sabe que ahora está exiliado del clan y no le permitirán acercarse, así que para tener una oportunidad de ser escuchado decide lanzarse sobre Toruk, esta bestia voladora incapaz de ser domada, ya que para los Na'vi el que la dome será el elegido, el guerrero dragón, capaz de unir a todos los clanes en uno solo. Y vemos que Jake al lanzarse sobre él tiene éxito, pues llega sobre su lomo hasta la aldea, quienes al verlo solo pueden rendirse ante él, ya que ahora es el Toruk Makto. Es así
así como Neytiri lo perdona y cuando le pide ayuda a Tsu-Tei, quien ahora se ha convertido en el nuevo líder, lo acepta también. Como muestra de ello, los Na'vi aceptan ayudar a Grace y vemos que es llevado bajo el árbol sagrado de Eywa, junto a su avatar, pues planean trasladar su mente a su cuerpo Na'vi. El ritual comienza y las raíces contactan con Grace, pero al estar muy débil no logra completar el traslado y muere momentos después. Tras esto, Jake procede a hablarle a todos y les pide que vuelen hasta los otros clanes para decirles que Toruk Makto los necesita para defender Pandora. Dicho esto, vemos que parten hacia los cuatro vientos y uno a uno reclutan a los demás clanes, como el de los caballos de las llanuras hasta los de los Ikran del Mar del Este. Pronto todo un ejército de Na'vis se reúne. Esto no pasa desapercibido para el coronel, quien de inmediato alista a sus hombres para enfrentarlos y les ordena como objetivo destruir el árbol de las almas de Eywa. Gracias a Max, que todavía permanece en la base, Jake y los suyos están al tanto de todo. Esa noche, antes de la batalla, Jake decide conectarse al árbol para pedirle a Eywa que vea en la memoria de Grace, y así comprende que si no matan al coronel, Pandora será devastada como la tierra donde los árboles casi están extintos. Ahí llega Neytiri y al verlo le menciona que su diosa no participa de las guerras ya que solo mantiene el equilibrio. Al día siguiente, la totalidad de las naves son despegadas con el coronel al mando. Cuando están cerca, despliegan su equipo terrestre conformado por soldados a pie y en armaduras robóticas. Sin embargo, cuando están lo suficientemente dentro del área que bloquea la señal, los Na'vi comienzan a avanzar. Desde el aire, Jake utiliza la fuerza de Toruk para estrellar las naves contra las montañas y contra sí mismos, mientras Tsu-Tei emplea sus flechas que desde arriba logran atravesar el cristal de las naves. En tierra vemos que Norm avanza junto a los jinetes contra las armaduras, pero a pesar de su valor, el arsenal de humanos pronto los obliga a retroceder. Al mismo tiempo, arriba el coronel descubre que Jake es quien monta el Toruk, así que fija el curso de su nave exclusivamente contra él, y está por atraparlo, pero justo llega Trudy para enfrentarlo, aunque la diferencia de poder es notable, y luego de un intercambio de ataques debe retroceder. Sin embargo, el coronel no la perdona, destruyéndola por completo. A continuación, el Ikran de Neytiri es herido, provocando que sea derribada, y no solo ella, pues vemos que Tsu-Tei se infiltra en una nave, asesinando a varios soldados, pero al final también es herido y termina cayendo al bosque. Norm, quien todavía resistía con su ametralladora, también es herido, y para no morir debe desconectarse de su avatar. Todo apunta a que han sido derrotados, pero aún así, a pesar de estar rodeada y desobedeciendo las órdenes de Jake, Neytiri está dispuesta a seguir atacando, aunque signifique su muerte. Justo aquí, de repente, el campo de batalla es invadido por los animales que proceden a atacar a los soldados en tierra. Aparece el tipo rinoceronte e incluso los depredadores, y en el cielo con más Ikran sin jinetes, lo que significa que Eywa escuchó las plegarias de Jake. Al ver que casi todas sus naves fueron derribadas, el coronel avanza sobre el árbol y está a punto de lanzar las bombas, pero justo ahí aparece Jake, que luego de matar a los artilleros, detiene el lanzamiento con una granada en los motores, lo que provoca además que la nave de bombas se estrelle, pero no se detiene ahí, pues avanza sobre la nave del coronel y aunque este intenta desestabilizarlo, Jake consigue destruir su nave con su propio misil. Nuestro protagonista se salva de la caída aplicando lo que Neytiri le enseñó, y el coronel sobrevive porque entra en la armadura a tiempo antes de la explosión. Con ella pronto llega hasta el laboratorio dispuesto a destruirlo con Jake adentro. Sin embargo, justo aparece Neytiri montada en el depredador. La batalla comienza y gracias a la poderosa mandíbula del animal, el coronel pierde su arma de fuego, pero todavía le queda un cuchillo con el cual logra asesinar al depredador, atrapando a Neytiri con su cadáver. Al lugar llegaría Jake, quien procede a combatir con el arma desprendida del coronel, y como sabe que la armadura es muy resistente, decide atravesar el vidrio que lo protege del aire de Pandora. Sin embargo, el coronel lo tiene cubierto, pues utiliza una máscara de oxígeno y esta vez lo deja de lado para avanzar sobre el laboratorio. Si bien no encuentra su cámara de conexión, sí rompe la barrera que lo protegía del aire tóxico. Esto provoca que Jake empiece a perder el control de su avatar y debe concentrarse lo suficiente con el poco aire que le queda para volver. Todo apunta a que ya es tarde, pues el coronel lo tiene a su alcance, dispuesto a degollarlo, pero justo Neytiri se libera y le clava sus últimas flechas, matándolo por fin. La conexión de Jake se rompe, con el poco aire que le quedaba este se arrastra hasta la máscara de oxígeno. Sin embargo, se desploma antes de ponérsela. Las alarmas alertan a Neytiri, quien enseguida acude a su verdadero cuerpo para ponerle la máscara y así evitar que muera. Pasado esto, los sobrevivientes se reúnen alrededor de Tsu-Tei, quien con sus últimas fuerzas decide entregarle el liderazgo del clan a Jake, y como dicta la tradición le pide que lo asesine, aunque Tsu-Tei deja en claro que está en paz, pues peleó al lado de Toruk Makto, a quien considera un hermano de verdad. Dicho esto, Jake cumple sus fantasías, su deseo, y le arrebata la vida. Más tarde, los Na'vi invaden la base de los humanos y los obligan a montar sus naves de vuelta a la Tierra, aunque vemos que los que lucharon a su lado obtienen el permiso de quedarse. Esa noche, luego de grabar su último registro, Jake asiste a la fiesta que los Na'vi habían organizado en su honor, y es aquí donde realizan un ritual de transferencia de su mente a su avatar, para que ahora sí Jake esté 100% aquí, y al final tienen éxito, finalizando con la primera parte de Avatar. Con esto creo
creo que estás más que preparado para entender la parte 2. Sin más que agregar, esto fue todo por mi parte, nos vemos en la próxima, adiós, un beso a todos, que la pasen muy bien y si quieren ver resúmenes del canal, pues pásense por acá que hay casi de todo. Forgive me for letting you